El propósito de este video es el de proporcionar a los estudiantes de mecatrónica información sobre el control de motores de corriente directa empleando los circuitos integrados drivers L292 y L293. Estos integrados están hechos para gobernar tensiones y corrientes de carga. Se utilizan para controlar motores de corriente directa tipo convencional, pero también pueden controlar motores a pasos. Cuentan con control digital para el gobierno de sentido de giro de los motores. Pueden además controlar la velocidad de un motor de corriente directa. Pueden además controlar motores de corriente directa para aplicaciones de robots móviles. Estos integrados trabajan de forma similar a lo que es un puente H. Estos circuitos integrados los podemos encontrar sueltos o bien incrustados en algunas tarjetas electrónicas con el propósito de utilizarse como drivers. El resto de los componentes electrónicos son implementos necesarios para la operación de estos circuitos. El circuito integrado driver, llamado L293 y L292, puede controlar el sentido de giro de dos motores, pero no solamente eso, sino también controlar su velocidad. Pueden gobernar hasta 4 motores, pero no el sentido de giro. Puede controlar de ellos el arranque, el paro y la velocidad. Son ideales para emplearse para gobernar motores a pasos. ¿Qué es esto del puente H? El famoso puente H es el que se utiliza como circuito fundamental en este tipo de integrados. Aquí tenemos el circuito equivalente a lo que llamamos puente H, así llamado simplemente porque la forma como hemos conectado los interruptores forman una H. Está constituido por una fuente de alimentación que en este caso son 9 voltios, un motor de corriente directa conmutado, controlado por medio de estos interruptores, son 4. A saber, el switch 2, switch 3, switch 4 y switch 5. El propósito de un puente H es controlar el sentido de giro de la máquina, gobernando las polaridades. Si nosotros aplicamos una tensión positiva del lado derecho de la máquina y del lado izquierdo una tensión negativa, la máquina girará hacia la derecha. Para esto es necesario que cerremos el interruptor, que se localiza en esta parte de aquí, y este otro, switch 3. Note cómo así la tensión negativa quedaría al lado izquierdo de la máquina y la tensión positiva al lado derecho, haciendo que el motor gire hacia la derecha. Al abrir cualquiera de los interruptores, la máquina se detiene porque estos interruptores prácticamente quedan en serie. Entonces, cualquiera de ellos que se abra, se detiene el motor. Ahora cerremos el interruptor S2 y cerremos el interruptor S5. ¿Qué sucederá? Simplemente que ahora la tensión negativa aparecerá del lado derecho y la tensión positiva del lado izquierdo, haciendo que la máquina ahora gire hacia la izquierda. Hacer circuitos de este tipo, puente H, empleando interruptores individuales, no es aconsejable, ya que el operador podría confundirse y provocar errores tales como cerrar al mismo tiempo SW4 y SW5. Esto sería catastrófico debido a que pondría en cortocircuito total la fuente de alimentación y dañaría el circuito. Para hacer este tipo de puentes H es recomendable emplear mejor transistores. Utilizar transistores para que estos gobiernen la máquina. Usando transistores es más factible el control de estas máquinas, ya sea transistores
de forma discreta o integrados, como sucede en el caso de nuestro estudio del L292 y L293. Tenemos 4 transistores que representan cada uno de ellos a los interruptores que mostramos en el circuito anterior. Se utiliza una fuente de alimentación para control, en este caso 9 voltios, una fuente de alimentación para fuerza, que es para alimentar la máquina. Cada uno de estos transistores se encuentra con sus resistencias de seguridad sobre base. Tenemos el interruptor en la parte superior, es un interruptor selector de un polo, 2 tiros, y ahorita se localiza en la parte superior, como podemos notar, lo que hace que polarice positivamente la base de este transistor, el cual se comportará como un interruptor cerrado. De igual manera, esa tensión positiva es compartida hacia Q2 y también este transistor puede comportarse como un interruptor cerrado que permite el paso de la corriente, lo que significa que al estar el interruptor en esta posición, el transistor Q1 trabajará como un interruptor cerrado, Q2 lo hará de la misma forma como un interruptor cerrado y la corriente podrá moverse del punto de masa, en este sentido, hacia el positivo de la fuente de fuerza. Entonces quiere decir que la tensión negativa va a aparecer en el lado izquierdo de la máquina y la tensión positiva a través de Q2 en el lado derecho de la misma, haciendo que el motor gire hacia la derecha. Al momento de mover el interruptor hacia abajo, lo que va a ocurrir es que esta tensión positiva ahora será para Q4 y será para Q3, permitiendo que ahora los transistores Q4 y Q3 entren en operación, colocando una tensión negativa del lado derecho del motor y una tensión positiva a través de Q4 al lado izquierdo de la máquina, causando que el motor gire en el otro sentido. ¿Qué pasa con los otros transistores Q4 y Q3 que antes trabajaron? Pues que ahora se comportarán como interruptores abiertos, ya que la tensión positiva no les llega a sus bases. No hay tensión de alimentación y por tanto se bloquean estos transistores, no trabajan, se apagan y no pueden entrar en operación. El utilizar este tipo de interruptor, este tipo de configuración, permite en primer lugar evitar el error que comentaba en el circuito anterior, donde podría cometerse el error de hacer trabajar 2 interruptores en línea que pondrían en corto la carga. En este caso no sucederá así, debido a que no hay posibilidad de cortocircuito. El interruptor estando en esa posición permite que Q1 y Q2 trabajen, pero no Q4 y Q3. Al bajar el interruptor trabajará entonces Q3 y Q4 suspendiendo las corrientes de Q1 y Q2. Vamos a la simulación. Ahí tenemos cómo la máquina está girando hacia la derecha. Al girar hacia la derecha la máquina es porque el transistor Q1 y el transistor Q2 se encuentran en operación, hay actividad en ellos. Pero en cambio Q4 y Q3 no están trabajando. Movamos el interruptor y ahora la tensión positiva es para poner en actividad a Q4 y a Q3, haciendo que la máquina ahora gire hacia la izquierda. Aquí vemos el gráfico donde se muestra el pinout o distribución de terminales del circuito integrado L293, donde se han conectado 2 motores. El L293, L293 podemos dividirlo en 2 partes. Podríamos pensar que esto es lo que correspondería a un puente H para el gobierno del primer motor y otro puente H para el gobierno del segundo motor. Tenemos primeramente el pin de tensión de alimentación para la máquina. Según el voltaje del motor es lo que vamos a aplicar aquí. Si trabaja el motor con 5 voltios, 9, 12, etc. Para el control lógico
del circuito, aplicaremos 5 volts en el pin número 16 para dar los estados de lógica 1 y 0 para sus controles. Tiene un Enable 1 que es para control de este motor. El Enable nos sirve para detener o para arrancar la máquina, pero también es un punto que nos va a ser útil para controlarle la velocidad, ya que por allí podemos aplicar una señal PWM y de esa manera podemos controlarle su velocidad. Luego tenemos el pin input 1, que es el pin 2, y tenemos el input 2. Con estos dos vamos a controlar el sentido de giro, si gira a la izquierda o a la derecha. Tenemos el pin número 3 marcado como output 1 y el pin número 6 marcado como output 2, y es allí donde va conectado el motor. Y las correspondientes tierras para esta máquina. Luego tenemos prácticamente rotulados los mismos pins. Tenemos el Enable 2 en el pin número 9, que es igualmente que el Enable 1, pero para este caso, para el motor 2, va a controlar la velocidad y también permite si trabaja o no lo hace. Con un 1 trabaja, con un 0 no trabaja. Luego tenemos los controles Input 4 e Input 3. Estos dos terminales nos van a ser útiles para hacer trabajar el motor a la derecha o a la izquierda, como lo veremos más adelante en este mismo video. Luego tenemos el Output 4, Output 3, son las terminales a donde debe ser conectado el motor, y finalmente tenemos los puntos de tierra muy importantes para que pueda trabajar nuestro circuito. Para tener una idea un tanto más clara, veamos el funcionamiento de estas terminales. Aquí tenemos primeramente a Enable 1, que sería el pin número 1. Luego tenemos la entrada 1, que correspondería al Input 1, pin 2. Luego tendremos el Input 2, que sería este terminal número 7. La salida Output 1, Output 2, Output 1, Output 2 en el integrado, y vemos cómo hacerlo girar hacia la derecha. Para esto es necesario aplicar estados lógicos alto y bajo. Aplicamos un estado alto al IN1. Al aplicar un estado alto a IN1, la salida del Output 1 va a ser positiva. El aplicar un 0 digital a Input 2, tendremos que la salida de Output 2 será negativa. Teniendo esta tensión negativa y esta tensión positiva en la máquina, el motor girará hacia la derecha. Para esto es necesario que Enable tenga nivel 1, ya que de lo contrario, el no tener un 1 en Enable, la máquina no va a trabajar. Tenemos que aplicar entonces un 1 en Enable, un 1 al IN1, un 0 al IN2, y la máquina trabaja hacia la derecha. Ahora, si aplicamos un 0 a IN1, un 1 a IN2, estados lógicos, y Enable un 1, la máquina girará hacia la izquierda, porque la salida de Output 1 será negativa y la salida de Output 2 será positiva. Esto hará que la máquina gire hacia la izquierda. ¿Qué sucede cuando ahora aplicamos dos unos de estado lógico a las entradas IN1 e IN2? Que la salida de Output 1 será positiva, igualmente la salida Output 2 también será positiva. Tenemos la misma polaridad y esto causará que el motor se frene,
se amarre, es decir, que no gire la máquina. Ahora tenemos lo mismo ocurriendo aplicando un 0 para IN 1 y un 0 para IN 2. La salida será negativa en output 2 y negativa también para output 1, siempre y cuando enable sea 1. ¿Qué sucede? Se amarra el motor. Estas son formas de frenar la máquina, frenar al robot cuando así se desee. Luego tenemos la función del enable. Si el enable es 0, aunque apliquemos un 1 en la entrada 1 y un 0 en la entrada 2, que se supondría giraría a la derecha, pues no va a girar, no va a haber movimiento, se presenta alta impedancia en las salidas. ¿Y qué es lo que tenemos? Que tenemos que el enable es 0, por eso no funcionaría la máquina. Desde este punto podemos nosotros controlar entonces la velocidad. Si aplicamos un PWM al enable con IN 1 y IN 2, como pudimos aprender, determinamos el sentido de giro, que con la velocidad aplicando esta señal PWM podemos controlar la velocidad del motor. Ya una vez conectado a un microcontrolador, cualquiera que sea este, lo único que necesitamos es programar nuestro micro para, a través de IN 1, tener el control de las máquinas. Tendríamos dos motores, el driver 293, dos señales PWM, que de hecho aquí estas podrían ser compartidas si queremos que las dos máquinas trabajen a la misma velocidad, o bien separado por cada uno de los pins de la salida del micro, mandarles un PWM para controlar el motor motor 1. Estos dos controlarían el sentido de giro, igualmente el B1 y el B2. Estos circuitos se aplican de forma muy práctica cuando trabajamos con los Raspberry, que son excelentes computadoras para gobernar nuestros motores en los robots o en las bandas de producción, qué sé yo. Y aquí vemos cómo se está usando un motor pequeño de apenas 3 voltios. Vemos como una fuente de dos baterías de 1.5 son 3 voltios, nos controlarían perfectamente un motor de ese tipo bastante pequeño. Claro que la aplicación pues no es exclusiva de los Raspberry, en realidad cualquier microcontrolador, y aquí lo vemos en un Arduino Uno controlando dos pequeños motores. Y en la aplicación final pues ya sabemos es para móviles, para robots móviles. Es bastante útil este circuito integrado. Tenemos al circuito integrado L293 conectando dos interruptores pulsadores, normalmente abierto, a IN 1, a IN 2 otro pulsador. Cuando estos se activen conectarán un 0 para la entrada de IN 1 o IN 2 según el caso. Los terminales BSS y BS han sido conectados a 5 voltios para alimentar esta máquina. Es decir, tanto el control lógico como el de alimentación al motor han sido conectados ambos a 5 voltios. Si nosotros oprimimos este botón, notamos cómo al oprimirlo se aplica un 0 por la entrada IN 1, lo que hace que el motor gire hacia la izquierda. Ahora activemos el otro interruptor y vemos cómo ahora gira hacia la derecha. Debemos hacer notar que en este caso no hemos conectado ni Enable 1, ni Enable 2, ni el resto de los componentes. Se supone que cuando no se conecta este Enable 1 a tierra, se deja flotando, adquiere una tensión positiva, es decir, valor 1 lógico.